Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Ariel Garnero, soy terapista respiratorio en Estados Unidos y les agradezco mucho que me hayan invitado a participar junto a todos ustedes de la Semana de la Terapia Respiratoria en Costa Rica. A continuación, les voy a hablar sobre la teoría de control, más que nada una introducción a la parte básica porque esto es un poquito más complejo y a continuación se los voy a ir desarrollando. Un modo ventilatorio es un patrón predefinido de interacción entre el paciente y el ventilador a lo largo del tiempo. Todos los modos ventilatorios están constituidos por ventilaciones, respiraciones, como ustedes pueden ver en las gráficas del ventilador, que se suceden a lo largo del tiempo de una manera predeterminada por el modo que ustedes van a seleccionar. Yo siempre digo que la unidad anatómica y funcional de un modo es la ventilación o respiración. Esto se lo menciono a manera de introducción nomás, que es algo que yo hablo mucho en la clasificación de los modos cuando explico cómo se constituyen y se clasifican, y siempre les tengo que decir que hay dos tipos de ventilaciones que constituyen todos los modos, que son las mandatorias y las espontáneas, las cuales las podemos encontrar formando parte exclusivamente o combinadas en algún momento del tiempo formando parte de cualquier modo. El ventilador tiene la función de llevar a cabo cada ventilación de la manera programada por ustedes. Es lo que se denomina un objetivo intrarrespiratorio. Y luego, de acuerdo a su capacidad o no, realizar ajustes e introducir diferentes tipos de ventilaciones a lo largo del tiempo. Este es un objetivo interrespiratorio. Esto se lo menciono porque hay modos que siguen de una manera, otros tienen más automatismos y pueden tomar capacidades automáticas y otros muchas más cosas. Por eso es que en esta presentación me voy a limitar solamente a hablarles de la parte más básica, que es el objetivo intrarrespiratorio, o sea, cómo en un modo va a llevar a cabo la función que le están programando en esa respiración o ventilación específica. Y esto ya tiene que ver más con la variable controlada. La teoría de control es una rama interdisciplinaria de la ingeniería y de las matemáticas que trata sobre el comportamiento de sistemas dinámicos con inputs. El input sería la programación que ustedes le ponen al sistema, que en este caso, como es un ventilador, nos estamos refiriendo a la programación con la selección del modo que ustedes hacen en el ventilador. El objetivo de la teoría de control es controlar un sistema y darle estabilidad ante situaciones que tengan que alterarlo. Esto quiere decir que la programación, lo que sale del ventilador, se ajuste a la programación que nosotros hicimos. El sistema a controlar es el paciente. Nosotros al tenerlo conectado con el ventilador, creamos un sistema y darle estabilidad significa que ante situaciones que cambien en la dinámica respiratoria o el esfuerzo del paciente, la ventilación se va a llevar a cabo de una manera estable. Para esto, un controlador es diseñado el cual monitorea el output o la salida y lo compara con una referencia. La referencia es la programación que ustedes hacen. El output es la salida que sale hacia el paciente del ventilador. Esto se mide y la diferencia entre la salida o el output y el que ustedes pusieron de referencia al programar el ventilador se analizan y se genera una señal de error. La señal de error es cuando hay una diferencia entre ambos. Esta se aplica como retroalimentación en el ventilador, de manera que llevar ajustes y que la salida del ventilador se ajuste a lo que ustedes programaron en él. Por lo tanto, los sistemas de control tienen cuatro funciones, que es la de medir, la de comparar, la de computar y la de corregir. Lo que vemos a continuación es un diagrama de bloques. Un diagrama de bloques es una manera simple de representar las partes que componen un sistema y cómo se interactúan entre ellas. Vemos que tenemos el operador, que somos nosotros, que programa el ventilador. Después tenemos el controlador o software del modo seleccionado que va a llevar a cabo las calculaciones y las comparaciones constantemente y va a comandar el efector que sería el pistón o la turbina que genera el flujo. Tenemos la planta, en ingeniería se le llama planta al proceso a controlar y para nosotros es el paciente y vemos que se manipula la variable controlada que es la que nosotros vamos a utilizar para ventilar al paciente.
Estos sistemas se les llaman de asas cerradas, ya que estos sistemas se retroalimentan midiendo su salida e informándole a un aparato que aquí se llama controlador, que mide la diferencia, si hay alguna diferencia entre lo que ustedes programaron y lo que sale del ventilador. Y de haberla, le informa al controlador que comanda al efector para que lo que salga del ventilador se adecue a lo que ustedes programaron. Lo que nosotros vimos esquemáticamente antes en un diagrama de bloque, ahora lo podemos ver más claramente. Tenemos por un lado el operador, que es el encargado de seleccionar un modo y programarlo. Esta programación, al seleccionar el modo, estamos eligiendo el software que va a guiar, que va a estar en el controlador, y que se va a encargar de monitorear y llevar a cabo todos los ajustes durante la ventilación, y que este comanda a un efector que sería la turbina o el pistón, que es el generador de presión y flujo. Vemos aquí, tenemos la salida hacia el paciente, que es la manera en que vamos a ventilarlo, que se relaciona más con la variable controlada, y vemos cómo la salida del ventilador se mide por medio de los sensores y retroalimenta al controlador. En realidad, como yo les expliqué antes, aquí va a haber un comparador que va a ir midiendo si los valores que salen del paciente se ajustan a lo que nosotros programamos. El paciente que está conectado al ventilador va a ser el sistema que nosotros vamos a controlar en su ventilación, y que es la parte que puede generar alteraciones, tanto alteraciones al cambiar la mecánica respiratoria, aumentar la complacencia, disminuir, aumentar la resistencia, disminuir, si hay una pérdida, si el paciente succiona aire, de manera que va a alterar la variable controlada, el ventilador lo va a censar y va a comandar acciones para que la salida del ventilador se mantenga estable ante esos cambios en el sistema. Por eso todo esto de controlador, efector y ajustes automáticos retroalimentados, se trata de que ante situaciones que puedan variar, la ventilación hacia el paciente se mantenga estable y de la manera seleccionada por ustedes al seleccionar y programar el modo. Aquí ya vemos el esquema ya conectado todo un paciente, donde vemos que el efector y el controlador se encuentran dentro del ventilador, y tenemos el paciente, el operador, que son ustedes, que va a seleccionar el modo, y al seleccionar el modo ustedes van a determinar cuál va a ser la variable controlada, si va a ser el volumen o va a ser la presión. Eso determina la referencia. La referencia van a ser los valores que ustedes van a poner en el ventilador con la programación. Esa referencia va a ser con la que el ventilador va a ir comparando lo que sale de él y va a realizar ajustes si es que hay alguna diferencia entre ambos. Acuérdense que todo esto se realiza automáticamente por el sistema de retroalimentación, de manera que la ventilación del paciente se lleve a cabo de la manera programada por ustedes, y sobre todo se ajuste y tenga una estabilidad ante cambios que puedan surgir en el paciente. El sistema a controlar va a ser el sistema del paciente, y lo que nosotros vamos a controlar es la ventilación a lo largo del tiempo del paciente. El objetivo que tiene el ventilador dentro de una respiración es que ésta se lleve de la manera más cercana posible a lo que ustedes programaron. Como vemos nosotros, en la parte izquierda tenemos la programación del ventilador, arriba del volumen controlado y abajo la de presión, y al programarlo estamos determinando la forma de la gráfica ideal de cómo queremos que nosotros sea la ventilación del paciente. La ventilación que va a recibir el paciente, que sería el output del ventilador, tiene que ser lo más próxima posible a lo que a lo que nosotros programamos en el ventilador. Y es por eso que el ventilador automáticamente va a hacer muchos ajustes por medio de la retroalimentación, de manera de llevar a cabo las instrucciones que nosotros les damos. Nosotros programamos el ventilador, y la tarea de la máquina es llevar a cabo lo que nosotros le decimos que haga. Si observan las gráficas del ventilador, van a observar que durante el suministro de una inspiración, la presión, el volumen y el flujo aumentan respecto a sus valores que tenían antes de la inspiración o al final de la expiración.
Sus valores a lo largo del tiempo van a sufrir variaciones, por lo tanto las denominamos variables. Como les mencioné antes, la ventilación hacia el paciente va a ser controlada por medio de la variable de control. La variable de control es aquella cuya variación a lo largo del tiempo está predeterminada. Esta predeterminación la hacemos nosotros al seleccionar el modo y también al programarlo. Nosotros vamos a saber cuál va a ser la variable controlada y al programarlo le estamos dando los valores teóricos que va a tener a lo largo del tiempo. La función del ventilador es que estos valores ideales o teóricos sea lo que tenga la variable y cuando se separa un poquito de ello, haga los ajustes necesarios para garantizar que su comportamiento a lo largo del tiempo se va a adecuar a lo que nosotros predeterminamos al programar el ventilador. Como les mencioné antes, durante el suministro de una inspiración hay tres variables que aumentan, son el volumen, el flujo y la presión. Pero, dado que el volumen y el flujo son variables relacionadas, ya que el flujo es la derivada del volumen y la integral del flujo a lo largo del tiempo inspiratorio es el volumen, por lo tanto vamos a evitar diferenciar una de la otra y vamos a englobar el control del flujo dentro del volumen. Ya que están relacionadas, el control de una implica el control indirecto de la otra. Esto lo hacemos para simplificar educativamente y solamente nos vamos a referir al control de la presión y el volumen. Desde el punto de vista de la ingeniería, sí podemos diferenciar el control del volumen del flujo, ya que las máquinas actuales son controladoras de flujo y lo que hacen es medir el flujo inspiratorio y reportarlo como volumen. En cierta manera se retroalimentan por el flujo y no por el volumen. Pero educativamente a partir de este momento vamos a evitar referirnos al flujo y solamente vamos a hablar del control del volumen y de la presión. Lo que tenemos aquí es la ecuación de la dinámica del aparato respiratorio. Esta ecuación de la dinámica del aparato respiratorio nos describe que en una ventilación la presión que tiene que generar el ventilador tiene que ser aquella suficiente para hacer pasar el aire a través de las vías respiratorias y que luego expanda el sistema respiratorio, la caja respiratoria, pulmón, etc. Vemos que esta ecuación tiene dos lados. En el lado izquierdo se encuentra la presión y en el lado derecho se encuentran las cargas, elastancia y resistencia y la presión y el volumen. Si nosotros vamos a controlar la presión, estamos controlando el lado izquierdo de la ecuación. Por lo tanto, el volumen y el flujo van a tener variables a lo largo de la inspiración y se las llama variables dependientes. Se las llama dependientes porque los valores de la misma van a reflejar los ajustes que tenga que hacer el ventilador para mantener la presión constante. Si nosotros por el otro lado vamos a controlar la parte derecha de la ecuación, o sea, vamos a controlar el volumen y lógicamente el flujo, la presión va a ser variable, ya que los valores de la presión va a reflejar los ajustes que tenga que hacer la máquina a lo largo del tiempo, de manera que el volumen que nosotros elegimos sea suministrada de la manera que nosotros precisamos. Y esto es lo que les voy a describir a continuación cuando les explique cómo hace la máquina para controlar el volumen dentro de una respiración y cómo hace para controlar la presión. Lo que vamos a ver a continuación es un esquema de control que nos describe cómo la máquina hace para suministrar el volumen de la manera programada por nosotros. Como vemos aquí, nosotros programamos un volumen de 540, que es el volumen que tiene que estar en esta especie de jeringa, que para mí se me hizo una manera muy gráfica para que ustedes entiendan cómo funciona la máquina dentro de cada ventilación para introducir ese volumen, y lo vamos a introducir de una manera predeterminada. Nosotros acá vemos que tenemos en este ventilador en especial el pico de flujo y una onda de flujo, y abajo el mismo pico de flujo y el mismo volumen suministrado con otra onda de flujo. En cierta manera el mismo volumen, al ser suministrado con diferentes ondas de flujo, nos está determinando diferentes maneras de empujar esa jeringa
para meter el mismo volumen. Diferentes máquinas nos ofrecen más o menos ondas de flujo y tienen diferentes programaciones, pero cuando controlamos el volumen vamos a ver que en las ventilaciones que nosotros elegimos controlarlo, se va a meter el volumen que nosotros programamos y de la forma que nosotros programamos, que va a ser generada por la interacción entre el volumen, el pico y la onda de flujo. La máquina con esos tres valores ya ha generado el valor ideal de la gráfica de flujo a lo largo del tiempo. Por eso la máquina ya tiene los valores de referencia donde debería encontrarse el flujo a lo largo del tiempo inspiratorio. Y eso va a ser medido aquí por medio de los sensores. Entonces los valores que va a ir midiendo a lo largo del tiempo el sensor van a ser comparados con aquellos ideales que salen de la resultante del volumen, pico de flujo y onda de flujo. Va a ser informado al controlador y de haber alguna diferencia, este le va a mandar la señal al infector diciéndole hace más fuerza o menos fuerza porque yo necesito que el flujo en ese preciso momento sea el valor predeterminado o el valor que nosotros programamos. Entonces, por eso que aquí la presión cuando controlamos el volumen va a ser variable porque va a reflejar los ajustes que tenga que hacer el controlador para que el flujo que sale o que entra al paciente se adecue a lo que nosotros programamos. Llegado a este punto, les tengo que decir que cuando ustedes controlan el volumen, y como les mencioné antes, la función de la máquina va a ser meter el volumen programado de la forma programada en cada una de las ventilaciones. Esto determina una forma o una forma fija de suministrar la ventilación. Es una oferta fija. Esto quiere decir que si el paciente quiere más volumen, diferente flujo a lo largo del tiempo, no lo va a poder obtener, ya que la función de la máquina es que al paciente entre el volumen que nosotros elegimos con la variación de flujo a lo largo del tiempo que fue calculada por eso y que nosotros programamos al programar el pico de flujo y la onda de flujo. Esa va a ser la función del ventilador. La función al ventilador, en pocas palabras, no le va a importar que el paciente quiera más o menos aire, más rápido o más despacio. El ventilador le va a decir, yo te doy la cantidad de aire que me programaron de la manera que me programaron. Y esto es porque se generan las sincronías de flujo cuando este modo que tiene una oferta fija se lo conecta a un paciente que tiene demandas variables. Se generan conflictos de demanda y oferta por poner un paciente que requiere flujos diferentes con una máquina que verdaderamente no le importa lo que quiere el paciente. A la máquina le importa solamente llevar a cabo para lo que ustedes lo programaron, y que es suministrar un volumen de la manera programada por ustedes. Ahora ya pasamos a ver cómo la máquina funciona cuando controla la presión dentro de una ventilación. Esta diapositiva tiene mucho escrito porque son las que yo utilizo para Facebook, y en mi página de Facebook a veces, como no me escuchan hablando, les pongo mucha información para que ustedes lean y los vayan guiando. El efecto gráfico para mí mejor para explicar la presión es el tener el flotante con el receptáculo de agua, que es como todos nosotros tenemos en el baño, en el toilet. Nosotros al programar una presión estamos programando la cantidad de agua que nosotros queremos tener en ese receptáculo, que por cierto, la presión que nosotros programamos en el ventilador es en centímetros de agua, al igual que en este receptáculo. Nosotros programamos 20 centímetros de agua, y cuando el paciente empieza una inspiración, la función del ventilador va a ser suministrar un flujo alto de manera que se llegue rápido a estos 20 centímetros de agua. Por eso ustedes cuando ven las máquinas que controlan la presión, el flujo inicial es alto. A medida que va subiendo el agua, el flotante acá que constituye el sensor, al llegar a los 20 centímetros de agua, va a cerrar la entrada del agua. La función que tiene el ventilador en una respiración cuando controlamos la presión es, como le dije, suministrar una cantidad de volumen elevada para que se llegue a la presión programada rápido y este nivel se mantenga constante a lo largo de la inspiración.
¿Qué es lo que hace que este nivel baje? Pueden ser pérdidas, puede ser el paciente succionando más aire, y cuando pasa esto, el flotante va a bajar, y eso le va a mandar la señal al ventilador para que mande más agua, más flujo, en este caso flujo de aire. Entonces podemos ver que el sensor va a ir midiendo que el nivel de agua sea constante. Y cuando hay una variación cualquiera en el nivel de agua, el sensor le va a decir al comparador, ¿sabes qué? El nivel de agua es menor que el que debería estar, y este le va a informar al controlador, que va a comandar a la turbina que genera el flujo para que mande más flujo inspiratorio, de manera de compensar esa disminución en la presión durante la inspiración. Por lo tanto, estos flujos, cuando controlamos la presión, ya no tenemos que el flujo tiene que adecuarse de una manera prefijada por nosotros. El flujo puede ser variable, el flujo ya no va a estar restringido a seguir ciertos valores a lo largo del tiempo. Es por eso que este tipo de flujos variables, cuando nosotros controlamos la presión, son flujos que se adaptan más a un paciente con demandas variables. Como aquí vemos, el paciente al succionar el agua va a estar bajando, va a estar alterando el nivel de presión, disminuyéndolo, y la máquina va a compensar mandándole más flujo. Por lo tanto, le van a dar el flujo que el paciente requiere, un flujo variable, y por eso son modos que tienen una oferta variable de flujo variable y que se adecuan más a pacientes con demandas variables. Son más fisiológicos para un paciente que está activo. Lo que vemos a continuación son 4 gráficas de modos en los cuales la variable controlada es la presión. En el superior vemos que es un CPAP, es presión constante en la vía aérea. Y vemos que la función del ventilador es mantener la presión constante a lo largo de todo el ciclo respiratorio. Nosotros vemos por aquí que se ve en diferente color una respiración del paciente, y lo que pasa aquí, lo que sucede, es que el paciente al inspirar disminuye la presión y la máquina automáticamente responde mandándole más flujo, de manera de compensar esa disminución de presión y mantenerlo lo más constante que sea posible a este nivel de presión durante todo el ciclo respiratorio. La máquina va compensando. Después, en la gráfica inferior, vemos un modo que controla la presión, a donde la función del ventilador es, en cuanto sensa que el paciente quiere respirar, le manda flujo para llegar rápido al nivel de presión y mantenerlo constante hasta que termina la inspiración, o sea, hasta que se llega a la variable de ciclado. Como vemos, en cada una de las sucesivas ventilaciones, el nivel de presión es el mismo. Aquí ya le empiezo a mostrar un poquito algo más relacionado hacia los modos, que vemos que el nivel de presión que ustedes programaron va a ser el mismo en todas las ventilaciones, y eso lo hacen ustedes manualmente. La función del ventilador va a ser llegar rápido y mantener ese nivel de presión en cada una de las ventilaciones constante y al nivel que ustedes programaron. Después vamos aquí abajo otra gráfica de un modo que controla la presión, y vemos que la función del ventilador es suministrar flujo para llegar rápido al nivel de presión, mantenerlo constante hasta que se llegue a la variable de ciclado. Pero algo que vemos aquí es que el ventilador automáticamente gradúa el nivel de presión en las próximas ventilaciones. Por lo tanto, la meta del ventilador es llegar a ese nivel de presión, que ahora es diferente. El controlador acá le manda, antes de que empiece una ventilación, basado en los cálculos de la ventilación previa, le manda una orden al ventilador de cuál va a ser el nivel de presión, y el ventilador, su función es llevarlo a cabo. Aquí le dice mandame, por ejemplo, 20, y en la próxima le va a decir mandame 15. Entonces, antes de que comience cada ventilación, el controlador le da la orden, y la función del ventilador es llegar a ese nivel rápido y mantenerlo constante. Estas 3 que nosotros vimos aquí se llevan a cabo por algo que se llama sistema de lazo cerrado con retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa quiere decir que la ventilación que le entra al paciente va a ser ajustada de manera que se
la diferencia en que haya entre lo que ustedes programaron y la que recibe el paciente sea lo más cercana a cero posible. Pero ahora vemos algo diferente en la inferior. La inferior es lo que ustedes ven, por ejemplo, en modos como asistida proporcional, NAVA y compensación de tubo automático. Ya no ven más ese nivel de presión constante como veían antes. Ahora la presión es variable momento a momento, ya que el ventilador mide una señal que es variable, la sigue y la amplifica. Por lo tanto, la presión va a ser determinada momento a momento y va a ser variable. Esto se produce gracias a otro sistema de control que se llama sistema control de asa cerrada con retroalimentación positiva, ya que ahora entre el output y el input va a haber una diferencia en base a lo que ustedes seleccionaron. Esto se los muestro ahora y no me quiero meter mucho porque es un poquito más complicado, pero les estoy mostrando una forma de controlar la presión que ya no es a un nivel constante, sino que va a ser variable momento a momento. Y esto lo que lo hace es el sistema de closed loop con retroalimentación positiva. Yo antes les había dicho que iba a evitar despegar lo que es el control del flujo del control del volumen. Pero ahora, llegado a este punto, me voy a referir al control del flujo y al control de la presión, en lugar de decir control de volumen versus control de la presión. Nosotros vamos a analizar que un ventilador, y yo siempre digo que al generar presión positiva para ventilar, genera un flujo de aire, que va a ser el que va a producir la ventilación del paciente. Si ese flujo de aire tiene que amoldarse a una forma y magnitud predeterminada por nosotros, estamos controlando el flujo. Y como dije antes, podemos decir que estamos controlando el volumen de la misma manera. Y esto se realiza ya que al programar un volumen, pico y onda de flujo, estamos programando cómo va a ser la variación del flujo durante esa inspiración. Pero, por otro lado, si vemos que el flujo que sale de la máquina no debe amoldarse en ninguna forma y magnitud predeterminada, estamos controlando la presión. Esto quiere decir que cuando nosotros controlamos la presión, el flujo es liberado. El flujo ya no tiene que amoldarse de ninguna manera. El flujo va a variar de acuerdo a lo que necesite el paciente. Por lo tanto, aquí vemos que flujos variables con pacientes con demandas variables son más fisiológicos que, por el otro lado, flujos restringidos para un paciente que tiene demandas variables. Y para finalizar, y ahora ya volviendo al control del volumen versus el control de la presión, quiero que sepan que no porque en un ventilador se programe el volumen, quiere decir que se esté controlando el volumen. La condición necesaria para que un ventilador controle el volumen es que se programe el volumen y la forma de suministrarlo. La forma de suministrarlo viene dado por la combinación del pico de flujo y la onda de flujo. Si bien hay diferentes ventiladores con diferentes programaciones, algunos de ustedes pueden programar el tiempo inspiratorio, algunos tienen diferentes ondas de flujo, en algunos no tienen que poner el pico de flujo, en otros sí. Lo que tienen que ver que cada vez que se suministra ese volumen, el flujo tiene que seguir una forma predeterminada que va a salir de los cálculos que va a hacer la máquina en base a los datos que ustedes le pusieron. Pero hay otros modos en los cuales ustedes programan el volumen, como pueden ser el PRBC, Autoflow, BC Plus en el Puritan-Bennett, inclusive para que vean el nombre tan malo que le pusieron el PRBC, que quiere decir regulado por presión, controlado por volumen, en donde ese modo jamás controla el volumen. Lo que hace ese modo es controlar la presión. Si ustedes se van a fijar, ustedes programan el volumen, pero no les da ninguna opción para programar ni onda ni pico de flujo. Esto es porque no se los puede programar, ya que el flujo es variable al controlar la presión. En esos modos se controla la presión y lo único que hace el ventilador es regular la presión a valores calculados por el ventilador en ciclos sucesivos.
pero en ningún momento se controla el volumen, ya que el flujo no está predeterminado, el flujo es libre. Entonces esto, por favor, grábenselo, que cuando se controla el volumen, hay que programar la manera en que se programa, que se suministra ese volumen, y no porque un modo requiera el volumen, van a decir que ese modo controla el volumen. Hay dos variables controladas, la presión y el volumen. No se pueden controlar las dos a la vez. Por lo tanto, esos modos controlan la presión y no controlan el volumen, ya que no se puede programar ni el pico ni la onda de flujo. Esto es muy importante que lo sepan porque van a encontrar gente que va a enseñar cosas que están erróneas y la manera que entra una ventilación controlando la presión es muy diferente a cómo se hace el volumen. Bueno, ya para finalizar con esto, les agradezco mucho que me hayan invitado a compartir con ustedes la Semana de la Terapia Respiratoria. Esta presentación he tratado de explicarles de una manera simple, eh, dentro de la teoría de control, cómo la máquina hace para controlar la presión y el volumen en una ventilación o respiración. Esto es más complicado porque la teoría de control abarca todo lo que pasa en las ventilaciones sucesivas, en los diferentes modos que tienen diferentes formas de comportarse. Todo eso se explica en la taxonomía o clasificación de los modos. Y esto se los digo para que vean que la teoría de control es muy complicada. Verdaderamente hay libros sobre ella y los ingenieros tienen fórmulas, algoritmos que van a ir guiando los ventiladores, los modos más complicados. Siempre tienen que saber que es muy importante para ustedes que sepan cómo funcionan los modos, qué se puede esperar de ellos, en qué situaciones funcionan bien y en qué situaciones no. Porque muchas veces, si ustedes no saben cómo funciona un modo, pueden cometer errores. Y a veces no podemos culpar a la máquina porque la persona que programa un modo de una manera errónea y ese modo no se aplica para la situación actual del paciente. Por eso esto ha sido manera de introducción y pueden visitar mi página de Facebook donde tienen mucha información y espero que les sirva y los ayude mucho. Entonces ya les agradezco mucho la invitación y espero más adelante poder brindarle más cosas que los ayuden a ustedes y me ayuden a mí porque ustedes no se dan cuenta de cómo uno aprende cuando trata de explicarle a otro todas estas cosas. Así que le agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de poner a prueba todo esto y de aprender mucho más. Les deseo que tengan una feliz semana y mucho éxito en su vida profesional y personal. Suerte en todo y estamos en contacto.